Bien. Mientras esperamos que los demás participen, ingresen. Primero, ¿cierto? Comentarles que, bueno, obviamente que ustedes saben que la semana pasada, la última clase, fue especial porque fue la semana de las pantallas apagadas, ¿cierto? Yo me imagino que todas las asignaturas les pasó lo mismo. ¿Y qué significaba eso? Que las clases en Zoom, como la que estoy diciendo ahora, no se hacían. Y por lo tanto, ¿cierto? Las actividades que los alumnos tenían que realizar en forma profesional, ¿cierto? Tenían que ingresar a la sala, realizar sus actividades, las tareas, ¿cierto? Los ejercicios que uno les había en la semana, o, en el caso de ustedes, planilla de cálculo, tenían que hacer una prueba, ¿cierto? Y de acuerdo al comportamiento, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que subieron en el aula virtual, los tengo que felicitar, porque realmente lo hicieron de forma muy correcta, ¿cierto? Bajaron la tarea o la prueba, la subieron, y todos los grupos estuvieron con su notita respectiva. Y además, lo importante es que les fue bien en la prueba, ¿cierto? Tuvieron bastante, muy buenas notas. Así que, por lo tanto, vamos avanzando bien, y también habla bien del curso, porque a pesar de que no esté el profe, ¿cierto?, en este caso yo, ustedes igual hicieron su actividad. Así que por ese lado, excelente, muy bien. Felicitaciones al grupo, o a los grupos, porque son todos, ¿vale? Así que, bien con respecto a eso. Con respecto a lo otro, ¿cierto?, con lo que corresponde ya ponernos de acuerdo, o sea, en avanzar con respecto a lo que estamos viendo de planilla de cálculo, no se olviden que la gracia es no, ¿cierto?, en base a las funciones en particular que podemos analizar, como funciones matemáticas, funciones estadísticas, función de texto, funciones, ¿no es cierto?, gráficas, etcétera, y que esta semana nos tocan las funciones lógicas. Nosotros no nos quedamos solamente en eso, ¿cierto?, porque las funciones las podemos pasar en 10 minutos y después dicen, bueno, nos quedamos así, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es que, dado esas funciones, ¿cierto?, dado como hemos ido avanzando en los temas que hemos estado conversando, las funciones que hemos estado aplicando, cómo esas funciones me sirven para desarrollar mi actividad futura, ¿cierto? En este caso, en el mundo de la contabilidad, en el mundo de la finanza, ¿por qué no en el mundo de la producción? ¿Cierto? Porque puedo estar acá con el departamento de producción, o, ¿cierto?, de los números del departamento de producción, dependiendo de dónde me tengo que trabajar. Pero lo más probable es que esté por el mundo de la finanza, contabilidad, ¿cierto?, donde están los famosos, y principalmente los números, ¿cierto?, más que texto. Y por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, también es una forma de aportar al desarrollo de ustedes como futuros profesionales que tengan elementos, herramientas, ¿cierto?, de ayuda, de aporte a su profesión, o también, ¿por qué no?, de forma de asesorar o ayudar a pequeños y medianos empresarios, o pymes, o emprendedores, como le queramos llamar, ¿cierto? Vamos a ver dos plantillas que yo diseñé junto con un colega, que son muy útiles para el desarrollo de la actividad de la contabilidad. Como por ejemplo, es el cálculo del IVA, ¿cierto?, compra, y el IVA venta, que es muy importante. Muchas veces las empresas, los pequeños empresarios no saben calcularlo, ¿cierto?, y dependen del contador, y a veces el contador se puede equivocar, y como no tienen idea, después el problema lo tienen los que son, ¿cierto?, los dueños del negocio y no contadores. Y por otro lado, una actividad que también es muy importante al interior de la organización, siendo inclusive hasta una pequeña o muy pequeña pyme, que puede tener 1 o 2 trabajadores, que son las liquidaciones de sueldo. ¿Cierto? Cómo se desarrolla en Excel una liquidación de sueldo, de tal manera que, apretando un par de teclas, me salga la liquidación a pago. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ¿cierto?, vamos a utilizar, por ejemplo, obviamente, primero el cuadro, ¿cierto?, cómo yo confecciono la tabla, el cuadro, los datos que me interesa que aparezcan. Por otro lado, ¿cierto?, aplico funciones matemáticas, porque tengo que sumar la factura, sumar el IVA, ¿cierto?, considerarlo después que estén conectadas una página con otra. Entonces, por lo tanto, me aparece un IVA acá y me aparece inmediatamente en otra página el mismo valor. Entonces voy desarrollando, voy aplicando funciones que ya hemos visto en herramientas que me sirven, ¿cierto?, en mi trabajo profesional futuro. Y así vamos a ir agregando otras. Más adelante vamos a hacer análisis de flujo de caja,
¿cierto? Vamos a calcular la rentabilidad del negocio, si es bueno o malo el negocio, qué rentabilidad, cuánto es la ganancia que voy a tener. Entonces, son herramientas que me van a ir aportando para distintas asignaturas que ustedes pueden tener más a futuro, o a lo mejor no van a tener, y por lo tanto les va a servir igual porque van a tener conocimientos de esas funciones que son un poquito más avanzadas, ¿ya? Entonces, hoy en día, solamente como recordatorio, ¿cierto? Lo que ya hemos visto son las funciones básicas, las típicas de un Excel. Agregamos las matemáticas, agregamos la estadística, agregamos los textos, ¿cierto? Agregamos la fecha y la hora, y ahora vamos a conversar acerca de las funciones lógicas, ¿ok? Yo siempre les comento también que en Excel, cuando yo hablo de alguna función en particular, pueden existir muchas herramientas, pero no todas las vamos a utilizar, ¿cierto? Porque algunas son o muy complejas o simplemente son muy específicas, muy puntuales para un área en particular. Lo más probable es que nosotros en el mundo de la administración, en el mundo de la contabilidad, en el mundo de las finanzas, no lo vamos a ocupar y por lo tanto no las vamos a ver, ¿cierto? Pero no significa eso que no las veamos en sí. Entonces hoy día lo que corresponde, de acuerdo a cómo está estructurado el sistema, es ver las funciones lógicas, ¿ok? Voy a esperar un minutito más para pasar la lista, esperando que sí que alguno más se sume, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir la pantalla. Antes de cualquier cosa, ¿me están escuchando bien? ¿Me están viendo? Chicos, chicas. Sí, profesor. Sí, Ya. profe. Sí, porque yo me puse a hablar nomás y ni siquiera les pregunté, los que estaba hablando solo. En una vez estaba hablando solo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Buena pregunta. Funciones lógicas. ¿Están viendo el PPT que abrí que dice funciones lógicas? Sí. Ya. Lo voy a agrandar Sí, para... profe. Vale, gracias, para que se vea mejor. ¿Cierto? Funciones lógicas. Primero, antes de comenzar, ¿cuál es la diferencia cuando uno aplica una I o una O? O sea, por ejemplo, que la persona viva en Temuco, no, porque no puede vivir en dos partes, sea originaria, las personas sean originarias de Temuco y de Santiago, versus originarias de Temuco o de Santiago. ¿Cuál es la diferencia? Cuando aplico una I y aplico una O. Son cosas básicas para poder implementar la función lógica. O son funciones lógicas, como dice la palabra, ¿cierto? ¿Por qué una función lógica es la I y la otra es la O? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque uno dice de algo más otra cosa y la otra compara algo con otra cosa. Exactamente, ¿cierto? En otras palabras, ¿cierto? Bueno, no sé si alguien más quiere opinar. Hacer otro comentario diferente. Profe, que una afirma y la otra como que da opciones. Ya, ¿cierto? Son distintas alternativas y la otra como que incluye. Entonces, cuando estamos hablando del O y del I, hay diferencia, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo aplico el I. Por ejemplo, Temuco y Santiago. ¿Incluye las dos o no? Quiere decir Temuco o Santiago. ¿Cuál incluye las dos? Si fuera Temuco y Santiago. Oh. Incluye las dos, ¿cierto? En cambio, la otra cuando dice o sea, es de Temuco o de Santiago. Ahí, ¿cierto? Puede ser una u otra. En cambio, la otra dice y. O sea, por ejemplo, dice, mira, yo quiero que sea una persona de Temuco, que sea mayor a 45 años y que sea soltero. Si yo le pongo la función o y la función y, ¿cuál incluye las tres? ¿O cuál incluye cualquiera una de las tres para sacar el resultado? Temuco, ¿cierto? Ciudad, mayor de 45 años y soltero. Si yo le pongo Temuco y soltero y mayor de 45 años versus Temuco o mayor de 45 años o soltero. ¿Cuál incluye las tres o cuál incluye solamente una? Da lo mismo porque cumpliéndose una está dentro de la prueba.
Ahí está el tema cuando empezamos a ver estas funciones lógicas. Cuando yo aplico la O, ¿ok? Como siempre les converso, ¿cierto? Cuando el PPT que aparece ahí es como así como súper estático, pero en definitiva lo que interesa es lo que está detrás, ¿cierto? Yo siempre les digo, más que saber aplicar la función, a mí me interesa que ustedes estén capacitados para entender lo que hay detrás, ¿cierto? El resultado. Cuando yo quiero llamar, por ejemplo, aquí dicen ciertos nombres, tengo 5 nombres diferentes, bueno, siempre son poquititos nombres para que se vea mejor el cuadro, ¿cierto? La pantalla. Y, bueno, aquí obviamente dice ingresos mensuales, olvídense porque no tiene nada que ver, ¿cierto? Es el origen, por ejemplo, o la ciudad donde trabaja. Santiago, Talca, Temuco, Temuco, Santiago, Santiago. ¿Cierto? Entonces yo voy a aplicar una opción, la opción O. Si yo aplico la opción O, significa que, ¿cierto? ¿Incluye o no incluye más de alguna alternativa? Cuando es O. Sí. Por ejemplo, que sea de Santiago o de Temuco. ¿Incluye las dos o da lo mismo que sea solamente de Santiago o de Temuco? Cuando es la O. Da opciones. ¿Cierto? Da dos posibilidades. O que sea de Santiago o que sea de Temuco. Porque no puede ser de Santiago y Temuco a la vez, por ejemplo. ¿Cierto? Ya sería como medio raro que sea de Santiago y Temuco. O es de Santiago o es de Temuco. Entonces, depende, ¿no es cierto?, la variable que yo esté analizando es si yo le aplico el I o el O. Porque yo podría ser, ¿cierto?, por ejemplo, un ejecutivo bancario, donde tengo, supongamos, un banco grande, ya por poner el Banco Estado, 10 millones de clientes, a lo mejor tiene más, pero supongamos, 10 millones de clientes. Tengo 10 millones de clientes, entonces no deja de ser. Y por lo tanto ya no puedo usar Excel porque me quedo chico. Tengo que usar un programa estadístico poderoso como por ejemplo el Stata. ¿Ok? Y echo correr la máquina. Pero yo tengo muchas variables, muchos atributos de esos clientes. El nombre, el root, ¿cierto? La dirección, la remuneración o lo que ganan o lo que depositan en forma mensual, si son casados, solteros, si tienen hijos, no tienen hijos, si, ¿cierto?, tienen una casa, no tienen casa, se arriendan casa propia, si tienen crédito hipotecario, si tienen tarjeta de crédito, vamos sumando atributos, variables, ¿cierto? Columnas, 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 columnas. Pero yo les quiero tocar un crédito y no quiero que abarcar todas las posibilidades de atributos que tengo, porque sería, entonces el crédito sería para los 10 millones. Yo lo quiero simplificar, ¿cierto? Lo quiero resumir, por ejemplo, como les comentaba, que sean trabajadores, funcionarios de los mismos clientes del banco, que sean de la región metropolitana. Vamos a poner alguna alternativa. Región metropolitana. Y por lo tanto, ya dejé fuera todos los que son fuera de Santiago, dentro de la región. Que sean entre 30 y 40 años, o sea, relativamente jóvenes. Y solteros, sin compromiso, ¿cierto? Y a lo mejor que tengan casa propia y una renta sobre 3 millones de pesos. Y ya con cálculo. Y me sale la cantidad de personas. Ya eso yo les mando un crédito más o menos interesante, a una buena tasa, cosa que, ¿cierto?, piquen, como dice uno. ¿Por qué? Porque lo orienté exclusivamente a ese dato. O sea, que sea de la región metropolitana, que sea soltero, que tenga buena renta, que tenga casa propia. O sea, el personaje tiene espalda, tiene patrimonio y por lo tanto ¿cierto?, va a responder bien al crédito. Y le mando un buen crédito. Hice una separación, ¿cierto? Pero ahí yo puse el IN. O sea, que sea de la región metropolitana y que además sea soltero y que además tenga buen ingreso y que además tenga casa propia, qué sé yo. Porque si le pongo el O, con cualquier alternativa que cumpla, ¿cierto?, de la región metropolitana, ¡pum!, y ahí en la región metropolitana van a estar los casados, los viudos, los solteros, no sé qué cosa, los que tienen patrimonio, tienen casa, no tienen casa, porque aparecen solamente en la región metropolitana, ya cumplió con ese propósito y está dentro del grupo. Entonces, por eso la importancia cuando yo aplico el O o el I. Entonces, en este caso, ¿cierto? Aquí se está aplicando, bueno, para aplicar las funciones lógicas yo tengo que poner siempre, ¿cierto?, posicionarme en la celda que corresponda, cualquiera donde yo quiero que aparezca el resultado, el signo igual para llamar a una función que está dentro del sistema, y le pongo el sí, ¿cierto?, la palabra sí, y ahí se me pone celestito, doble clic en el sí, y se me abre, como dice ahí, ¿cuál es la prueba lógica que quiero utilizar? Porque puedo tener el I o el O, ¿cierto? Por ejemplo, lo que estamos usando ahora. En este caso pongo la O. ¿Ok? Después me dice, perfecto, después de la prueba lógica, ponga, ¿cierto?, los valores. Y ahí yo voy colocando
por ejemplo, en este caso, si seguimos avanzando en los cuadritos, ¿sí? Siento que yo ya puse la función O, que es la misma que está ahí, y digo que en la celda F7, que está posicionado Santiago, en este caso en particular, porque ahí comenzaron las ciudades, ¿cierto? Que sea igual a Santiago. Y después, coma, en el caso mío, con ustedes pueden ser punto y coma, la misma celda, ¿cierto? Que pues, comenzaron todas lo que me interesan, que sea igual a Temuco. Por lo tanto, ¿cierto? Pongo Santiago o Temuco. Y si está correcto, sí, y si no está correcto, no. ¿Cierto? Así está diseñado el sistema, y yo simplemente después clico, y lo importante de este cuento, ¿cierto? Como ya sabemos, que aquí me sale la primera celda, y después yo simplemente arrastro para abajo y me aparece todo lo que corresponde, ¿cierto? En este caso, la única persona que no es de Santiago o de Temuco es de Talca, y por eso es que me aparece no, y los otros todos me aparecen sí, ¿cierto? Lo que parece así como absolutamente sencillo, oye, en realidad esta cosa es un chiste, pero imagínense, ¿no es cierto?, que yo tenga 10 millones de clientes, como le decía Banco del Estado. Bueno, obviamente que me fui a el chemo, pero existe. Y quiero saber solamente los que son, por ejemplo, de la comuna de Santiago. Listo, y aplico, y me aparecen todos los, y me hace una separación automática, porque esto es un par de segundos, de todos los personajes que solamente son de Santiago. O sea, cuando yo digo un par de segundos se puede demorar un poquito más, porque estamos hablando de 10 millones que el motociclo tiene que estar dando vuelta, pero igual lo va a sacar. Entonces no voy a estar ahí media hora, una hora, porque los programas son súper poderosos. Sobre todo las bases de datos grandes utilizan herramientas bien poderosas. Pero aquí estamos chiquititos en el Excel, ¿no es cierto? Tengo, qué sé yo, 50 alumnos, tengo 500 clientes o, no sé, proveedores que sean de tal zona, los calculo y rápidamente sé cuáles son. Y esa es la gracia. Así, ¿cierto? Se utiliza cuando es, pero más que interesarme, en el caso, como les digo, de las funciones lógicas, que es simplemente apretar un par de clics, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cuando es, yo aplico la función lógica O y la función lógica I, ¿cierto? Cuando yo aplico la O, en este caso, que sean de, como dice, se aceptarán postulantes solamente de Santiago y Temuco, significa, ¿cierto?, que dice y Temuco es Santiago, Temuco, ¿cierto? Se aceptan, de esas dos ciudades se aceptan igual. Entonces, que sea de Santiago ya cumplió con aprueba o sí. Y que sea de Temuco también aprobó, ¿cierto? Porque es de Temuco, por lo tanto está dentro de los que yo voy a aceptar. ¿Ok? Igual le puedo poner Santiago y Temuco, porque igual van a aprobar. Pero en una incluyo los dos, en cambio en la otra estoy diciendo que puede ser o de Temuco o de Santiago. Así que, ojo con eso. Son detallitos, pero que son importantes. Si seguimos avanzando, ¿cierto? Ahora vamos a aplicar la función lógica I. Es lo mismo, exactamente igual que lo que estábamos viendo antes. La única diferencia es que aquí, como aparece, aquí, ¿no es cierto?, cuando me posiciono en la celda, aplico el signo igual, me aparece, le pongo el sí, ¿cierto? Y ahora le voy a poner la función lógica, como dice ahí, ¿cuál es la prueba lógica? Y, o sea, el I. Y pongo exactamente las mismas cosas que puse con respecto al O, pero ahora es I, o sea, lo incluye, ¿cierto? Que, por ejemplo, dice ahí, en este caso, después vamos a ver lo siguiente, que vamos a permitir personas que cumplan una cierta edad, de ahí para arriba. Y por lo tanto, ¿cierto?, significa que voy a tener como requisito la edad. Entonces, en este caso, está así como muy yo Tarzan, tú Jane. Aquí está. ¿Cierto? Que comprenda la siguiente restricción. El G7, donde aparece, ¿cierto?, el G7, que se supone que es donde comienzan la edad de los datos que yo tengo, en la primera celda, sea mayor o igual a 45. No, aquí es mayor, no, porque te puede ser mayor o igual, en este caso es mayor, a 45. Y que además, ¿cierto?, esa misma celda que yo voy a incluir sea menor o igual a 70, o sea, de 70 para abajo. O sea, en otras palabras, de 46, porque es mayor que 45, hasta los 70. ¿Cierto? Si está correcto, sí, si no, no. En este caso, ¿cierto?, yo apliqué y me dio como resultado el primero sí, porque obviamente Luis tiene 50 años.
y los 50 están entre los 45 y los 70. ¿Cierto? O sea, está de más decirlo, pero es así. Y después yo simplemente, ¿cierto? Como ya tengo el primero, y eso es lo bueno y lo gracioso de Excel, que yo arrastro, ¿cierto? Si tengo 5, si tengo 50, si tengo 500, sigo para abajo, y después suelto y me aparecen todos los resultados. Entonces esa es la importancia cuando yo aplico, ¿cierto? Aquí rápidamente que me aparecen los resultados. Y aquí, por ejemplo, me dice que Luce, que es de tal, que tiene 45 años, no, ¿cierto? No resultó porque no es mayor de 45. Y obviamente Mauricio tampoco, porque tiene menos, o sea, tiene 40 años, menos que 45. Entonces así yo voy haciendo diferenciaciones. Pero yo también después puedo decir, mira, que sea, por ejemplo, de Santiago y que sea mayor de 50 años. Ahí, ¿cierto? Cambió, porque ya se tienen que cumplir los dos tributos. Lo que hasta el momento estamos viendo era si correspondía a Temuco o Santiago, puede ser solamente Temuco. Ya. Son temucanos o santiaguinos, listo. Después, los mayores de 50 años, listo. Pero después digo ya que sean santiaguinos y mayores de 55 años. Y ahí, ¿cierto? Aplico otra vez el resultado y aplico otra vez la fórmula. Cuando aplico el I, significa que se tienen que cumplir los dos tributos, Santiago y mayor de 55 años. Cuando le pongo el O, que sea de Santiago, ya cumplió, y da lo mismo la edad, porque ya cumplió que sea Santiago, o que sea mayor de 55, también cumplió, pero da lo mismo de qué ciudad sea, porque ya cumplió uno de los tributos. Entonces, por eso que es importante saber, ¿cierto?, cuando yo aplico el I y cuando yo aplico el O, porque uno incluye todas las variables que me interesan, y el otro, cumpliendo una sola, está al otro lado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, estas funciones no hay mucho que hablar, ¿cierto? No son nada de complejas. Lo que interesa es saber por qué yo las puedo considerar y cuándo tengo que aplicar el I y cuándo tengo que aplicar el O. Porque a lo mejor estoy pensando en O y apliqué el I y me cambió toda la historia. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, ahora que ya ha pasado el tiempo y ya veo que hay bastante, y antes que se me olvide, pasar la lista. Ya, partimos. A ver, aquí. Francis Alzola, ¿está? Chicos, no está. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Está Francis o no está? Sí, profe. Ah, disculpa aquí. Vale. Es como no lo veo porque estoy ahora viendo la asistencia. Cristian Aravena. Presente. Ok. Araceli Barra. Presente. Ana María Cabrera. No, Se parece que retiró, ella se profe. retiró. Sí, se retiró. Sí. Porque inclusive ya está en el 59%, ya reprobó Ramos por asignatura, por asistencia. ¿Verdad? ¿Escuché algo por ahí o no? Gigli Carreño. Presente. Ok. Scarlett Contreras. Scarlett. Ya, no está. Si aparece por ahí, me avisa. Sigo con José Miguel Dugo. Ah, bueno, tampoco existe, así que ausente. Gladys Gajardo. Gladys. Presente. Victoria Gatica. Presente, profe. Vale. Bueno, Marta Hoffman, por ahí la vi. Sigo con Yasmín Horna. Presente, profe. Vale. Constanza Guaquil. ¿No? No está, porque parece que también se retiró. Patricio Jorquera. Patricio. Tampoco. Alison Pérez. Presente, profe. Ok. Nicolás Pino. Presente. Nicolás. Ok. Lidia Silva. Presente, profe. Ya. Marly Torrealba. Marly. No está. Alejandra Vázquez. Tampoco. Y Sergio Zapata. Presente, profe. Ya. Ok. Ya pasé la lista. Estamos al otro lado.
Dice 17 esta cosa, ahí se cerró. Perfecto. Estamos. Entonces, de acuerdo a lo que estamos conversando, ya, de acuerdo a lo que estamos conversando, ¿cierto? Voy a volver a compartir pantalla, pero ahora, voy a salir de aquí. A ver. Tenemos un cuchillo. Va, ¿qué pasó? Ahí salí. Bien. Vamos a hacer el tema en Excel, ¿cierto? Porque esa es la gracia, porque las fotos realmente son ahí como media así como una foto que no me dice mucho. Más o menos esto es lo mismo que estamos conversando. Aquí está Luis, Lucia, Mauricio, Jorge Eduardo, Santiago, Temuco, Talca, la edad de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, ahí dice, solo se aceptan postulantes de Temuco. Cuando es solo una variable, da lo mismo que ponga I o, chicos. Por ejemplo, dice, solo se aceptan de Temuco. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, ¿cierto? Yo me posiciono en esta celda, donde aparece mi primer resultado, que es donde obviamente está, ¿cierto? Acá, cuando yo me posiciono en la celda, aquí me aparece qué función estoy aplicando, y es la función sí con la operación lógica O, ¿cierto? Donde después dice que la F7, donde comienzan las ciudades, la F7, que es esta, la primera celda, ¿cierto? Sea igual a Temuco. Y pongo apto y no apto, ¿cierto? O sea, aprobó, no aprobó, sí o no, da lo mismo, ¿cierto? Lo importante es que yo tenga claro que el de Temuco, cuando diga Temuco es apto, y cuando no es de Temuco no es apto. O sea, es como que cumplió, no cumplió, sí, no. Ahí uno pone la alternativa que quiera. ¿Cierto? Entonces aquí es lo que colocamos aquí, es igual, la función sí, ¿cierto? Como yo les digo, se pone celestito, doble clic, me dice cuál es la prueba lógica, ¿se acuerda cuál era la O? ¿Cierto? Yo dije que iba a ser la O. ¿Ok? La prueba lógica O. Y, ¿qué es lo que digo? Que en la celda, que en este caso es la primera de la que comienza en las ciudades, que es F7, sea igual ¿a qué cosa? A Temuco, ¿cierto? Porque eso es lo que me interesa, que sea de Temuco. ¿Y qué es lo que hago después? Coma, ¿cierto? Que yo tengo que poner que sea apto, cero comillas, paréntesis, o sea, coma, perdón, cero comillas, no apto, ¿cierto? O cumple, no cumple, qué sé yo. Dice, falta un paréntesis. ¿Cuál paréntesis me faltó? Parece que no están prestando mucha atención. Acá, cuando yo estoy aquí, ¿cierto? ¿En Temuco? ¿Cerrar Temuco? Buena pregunta, vamos a ver. Opa, ya ves, va a ser todo nuevo. Va a ser lo más fácil todavía. Ya, es igual. La función sí, ¿cierto? Aquí está, chichi. Ya, paréntesis. La prueba O, ¿cierto? ¿Qué más? Miren, le voy a dar tiempo, porque parece que no estamos aquí, para que vean esto. Dice, sí, paréntesis, o la función lógica, ¿cierto? Cierro paréntesis. Y ustedes si se fijan aquí dice F7 igual Temuco, como ahí alguien comentó, efectivamente me faltó el cierre, porque ahí yo pongo las restricciones. ¿Qué es lo que yo quiero que aparezca? En este caso, es solamente que en esas celdas donde aparece la ciudad, diga Temuco. Y la cierro. Y después pongo, ¿no es cierto? Primero, si lo cumple,
sí, o apto, o cumple. Y la segunda, no, no cumple, no apto, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Un paréntesis después de Temuco. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque dice sí, abro paréntesis, la O, abro paréntesis, pongo lo que yo quiero que aparezca en las líneas, en este caso, perdón, en la celda, y tengo que cerrar cuando termino la celda. Y después pongo, ¿no es cierto?, simplemente entre comillas lo que debiera aparecer. Entonces acá es igual a sí, doble clic, ¿cierto? Quiero que aparezca la O, doble clic, y ahora pongo, ¿no es cierto?, en este caso la celda, F7 igual a, entre comillas, Temuco, cierro comillas y cierro paréntesis, coma, cremillas, apto, cierro comillas, Profe, coma, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que a Fran se le había caído el internet, pero está en sala de espera. Ah, ya, la ingreso al tiro. Gracias. Sí, aquí, déjame, ¿dónde está la cosa? Va, me perdió. Espérame, déjame aquí. Ahí está, ahí la metí. Ya. Entonces, como veíamos, ¿cierto? Aquí yo aplico, en este caso en particular, me aparece, si yo digo que sea la F7, sea Santiago, ¿cierto? Si se cumple, o sea, perdón, que sea Temuco. Si se cumple, que ponga apto, y si no se cumple, ponga no apto. Aquí en este caso, como es Santiago, no aparece Temuco, me aparece no apto. Que es lo mismo que se aparece aquí, y después yo simplemente uno arrastra, ¿cierto? Y me aparecen todos los valores que corresponden, que en este caso el único apto, en este caso en particular, de acuerdo a la restricción que yo puse, es el único es Mauricio, que es de Temuco, ¿cierto? Porque los otros son de Talca o de Santiago. Ahora, obviamente que, por ejemplo, si aquí yo le cambio y le pongo, en vez de Temuco, por ejemplo, Santiago, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasó? Me aparecen todos no aptos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si yo cambié de Santiago, aquí hay un chat. Ah, Francis. Vale, buenas noches. ¿Qué pasó aquí? Apto, ¿Ah? apto. Ahora me sentó apto. Oh, ¿qué está pasando? Tiene que tener cuidado cuando uno utilice las variables o y. Cuando yo aplico la variable Santiago, yo tengo que tener en cuenta que lo que estoy usando. Aquí, por ejemplo, dice Temuco. ¿Qué pasa si lo cambio a Santiago? Ah, Marta, no te preocupes. Tarea para la casa. Aquí, perdón, déjame salir de ahí. No, aquí no sé lo que hice. Va a salir de ahí. ¿Qué fue lo que hice aquí? Aquí dice, solo postulantes mayores de 45 años. Solo mayores de 45. El que único que no cumple, que no tiene, porque dice mayor que 45, aquí en el sitio dice que el G7 sea mayor que 45. ¿Y por qué estamos en la columna G? Porque en la columna G es donde aparecen las edades. Que sea mayor a 45, el único que cumple esa función, o sea, perdón, que no cumple, ¿cierto? Porque no tiene, solamente tiene 45, el otro dice mayor de 45, es Lucio. Pero aquí se le puso que sea de Temuco
y que tenga mayor de 45 años. ¿Ya? Si nosotros nos vamos acá, en Temuco hay uno solo. Y que sea mayor de 45, bueno, tiene 55, por lo tanto sería el único apto. Pero ¿qué pasa, cierto? Si en vez de I yo le pongo, cambiará si le pongo O? ¿Quién dice? Yo tengo que poner I o O. O. Acá me dice claramente Temuco y que sea mayor de 45 años, ¿cierto? Acá. Aquí puse esta cosa en la que... Aquí dice que es I. ¿Qué significa cuando yo pongo el I? En vez del O. Si yo pongo I. Temuco y 45 años. ¿Qué Pide estoy dos diciendo? opciones, ¿Ah? que está pidiendo dos Incluye las opciones. dos. Incluye las dos. Ahí está el tema, que Ajá. incluye. ¿Cierto? Que tiene que ser de Temuco y cumplir 45, o sea, mayor de 45 años. Bueno, aquí obviamente, afortunadamente, el único de Temuco tiene más de 45, por lo tanto quedó apto. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si acá, por ejemplo, yo le cambio, en vez de L le pongo lo? O. Acá, Espérate. ¿me cambió o no me cambió? No aquí en este caso en particular, no me cambia, porque el único, hay uno solo de Temuco. Y por último, ya siendo de Temuco, cumplió. Así que da lo mismo que tenga 20 años. O que sea, ¿cierto? La historia es esa. El único que está en Temuco. Entonces, la gracia es saber por qué en esta parte lógica, que son ejemplos muy sencillos, yo le puedo poner mucho más variables, obviamente mucho más personas, como le digo, 10 millones de personas, y la cuestión me ayuda bastante porque cuando son 3 o 4 yo simplemente veo al tiro, yo sé cuál es, hay un solo de Temuco, si ando buscando a alguien de Temuco, yo sé al tiro que es Mauricio. Pero cuando me ayuda el programa es cuando yo tengo 50, 100, 200, 500, 1000 postulantes y quiero seleccionar solamente algunos. Entonces ahí yo tengo que ir viendo si es I o es O, ¿ya? Aunque parece algo muy sencillo, pero tiene su lógica, por eso que son funciones lógicas. Entonces, en definitiva, cuando yo aplico algo, independiente de que sea una función muy compleja o una función muy básica, yo tengo que saber para qué lo estoy aplicando. No se olviden que lo que yo siempre les comento es que, en definitiva, lo que interesa es que ustedes sepan aplicar una función, que es importante, pero por otro lado que el resultado sea el correcto. ¿Cierto? No se olviden que a ustedes, por lo menos en el caso de ustedes, ¿cierto? Como técnicos profesionales en la contabilidad, van a estar siempre en mando medio para arriba. Y por lo tanto, a lo mejor a ustedes van a estar a cargo de una sección, y en esa sección le van a llegar documentos, le van a llegar cuadros, le van a llegar información que ustedes lo tienen que chequear. ¿Cierto? Eso yo lo tengo que siempre recordar, que independiente de que la persona que me entregó la información es mi mejor amigo, el mejor colega, el más capo de todo, si yo soy el jefe, si yo soy el encargado de esa sesión, me tengo que preocupar de que efectivamente, ¿cierto?, lo que se me entregó esté correcto. Porque si yo aplico algo y me doy cuenta que está incorrecto, voy a tener la posibilidad de solucionar, ¿cierto?, o de modificar esos resultados. Si no me doy cuenta, ¿cierto?, esa información la voy a considerar que es aceptada, y en base a esa información voy a tomar decisiones y me voy a equivocar. Como por ejemplo, cuando ocurre, ¿cierto?, que yo soy un pequeño pyme, un pequeño empresario, un emprendedor, que no me manejo mucho en el tema del IVA, y el contador me dice, tienes que pagar 1 millón de IVA. ¿Y qué es lo que hace uno? Paga 1 millón de IVA. ¿Cierto? Porque no tiene mayor conocimiento. Pero la idea, sobre todo en el caso de ustedes, que se van a manejar en ese tema, sí lo tienen que conocer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar ¿cierto?, a aprovechar el tiempo y vamos a chequear 2 plantillas que van a ser de importancia para ustedes. ¿Cuáles son esas plantillas? Primero, por ejemplo, una plantilla de ventas, y por lo tanto, como dice ahí, no sé si están viendo un Excel que abrí nuevo, que dice ingresos, facturas, ventas.
Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Aquí, ¿no es cierto? En esa página dice facturas ventas, la primera página. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo está diseñado este cuento? De que yo ingreso, ¿cierto? La factura, obviamente que la factura siempre tiene que tener un número. En este caso son las facturas que emite la empresa. ¿Cuándo una empresa emite facturas de venta? Chicos y chicas, ¿quién me lo puede comentar? ¿Cuándo una empresa emite una factura de venta? Por la venta de los productos. Cuando está Cuando vendiendo está entregando. Sí. tus productos, ¿cierto? La pregunta es medio lógica, pero la empresa, por ejemplo, yo soy una empresa que siempre le pongo la misma historia, de muebles de madera en cuanto a mesa y silla y hago comedores de madera. Y por lo tanto, ¿cierto? Se supone que el giro mío es muebles de madera. Y en la factura tendré que decir sillas de madera, mesas de madera, comedores de madera, ¿cierto? No sé, veladores de madera, qué sé yo, porque son muebles de madera. ¿Qué pasa si de repente empiezan a aparecer ventas de camionetas? ¿Se puede facturar eso? Una camioneta, alguna cosa que no es del giro. ¿Se puede o no se puede? Chicos y chicas. Yo sé que es tarde, pero me imagino que me están escuchando. Sí, profe. ¿Uno puede facturar algo que no es del giro? Profe, no le entendí. ¿Cómo? Soy una fábrica de muebles de madera y por lo tanto vendo mesas de madera, sillas de madera, pero de repente empiezo a facturar camionetas. ¿Lo puedo hacer? Sí se puede, pero no se va a utilizar el IVA. ¿Así es? Mira, lo que pasa es que yo tengo que ser primero la salvedad de que es un ingreso fuera del estado de pérdida de ganancia, en el flujo, tiene que aparecer como ingreso fuera de la explotación, porque no es del giro. Por lo tanto, tengo que dejarlo bien y claro. Porque yo puedo vender una camioneta que a lo mejor ya está más viejita, la quiero cambiar por una nueva, vendí la antigua, me compré una nueva. Y ese IVA, ¿cierto?, puede aparecer, pero también depende del giro de la empresa, porque hay muchas facturas que hoy en día no se permiten, como por ejemplo, que el gerente, ¿cierto?, vaya a otra ciudad, por ejemplo, a Santiago o Antofagasta, y paga el hotel, paga un almuerzo, una cena y también arrienda auto. El contador, ¿cierto?, de que es un buen contador, le va a decir, esas facturas no las ponga porque lo más probable es que van a salir rechazadas y vamos a tener problemas porque no van a empezar a revisar todo. Entonces hay que tener mucho ojo porque la factura siempre tiene que estar relacionada con el giro, ¿ok? Y si el giro es mueble de madera, si yo compro madera, si yo compro tabique, si yo compro tornillos, ¿cierto?, pintura, todo, perfecto. Pero todo lo otro que no esté relacionado con el giro, cuidado con eso. Igual las ventas. ¿Cierto? Yo tengo que tener ojo que mis ventas son solamente orientadas a la que es fábrica de muebles. No puedo empezar a vender otras cosas porque no es mi giro. Si es de una vez al año, ya, ok, pero si son todos los meses camioneta, bueno, ¿eres una distribuidora, ¿cierto?, venta de camioneta o eres una fábrica de muebles? Entonces, de repente algunos ponen giro, fábrica de muebles, distribuidora, ciertos vendedores de autos y tienen como 50 giros. Y ahí lo pueden ingresar. ¿Ya? Esos solamente son comentarios adicionales. Pongo la factura, ¿cierto? Cuando yo emito una factura venta es porque yo estoy vendiendo un producto o entregando un servicio que mi negocio hace. ¿Qué es lo que tengo que aparecer? ¿Qué es lo que tiene que aparecer? En este caso, por ejemplo, la factura 1, porque estoy recién comenzando. La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cierto? Siempre hay una numeración de la factura. Hoy en día eso es fácil porque cuando las facturas ahora son electrónicas y el número lo automático, ¿cierto?, el sistema. ¿Qué tengo que poner? El nombre de a quién yo le estoy vendiendo, el RUT y el monto neto. ¿Cuál es el monto neto que aparece en una factura? ¿A qué se refiere? El monto neto. Chicos y chicas. ¿Qué es lo que es el monto neto? El valor del producto sin el impuesto. Perfecto. Esto es el valor, el precio de venta de mi producto, el P, que sería precio de venta, sin impuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que queda para mí. Porque el IVA, ¿cierto?, como la palabra dice, impuesto al valor agregado, yo le estoy agregando un impuesto a ese valor, que en Chile es un 19% ahora. Algunos que lo quieren cambiar, o algunos quieren bajar, o quieren subir, pero
mientras tanto es 19. Y por lo tanto, el total de la factura, ¿cuánto es? 1.190.000. ¿Cierto? Y así yo puedo poner una segunda factura, una tercera, ¿cierto? Una cuarta, qué sé yo, que cualquier valor, cualquier RUT, si total esto lo estoy inventando, qué sé yo, aquí en Chile son puros números, ¿cierto? Ya supongamos, ya raya 1. Y aquí necesito pongámosle que vendí algo importante, 5 millones. ¿Cierto? Y automáticamente lo bueno que me arroja, y esa es la gracia de la plantilla, que yo pongo el valor neto, me calcula automáticamente el IVA, no tengo que hacerlo yo, y me pone el valor. Y lo otro gracioso es que al final, si ustedes se fijan, me aparece la sumatoria del valor de las ventas netas por factura, el IVA de esa factura y el total. Y si ustedes se fijan, aquí me aparece destacado en rojo, ¿cierto? El valor de 1.738.000. Último, para recordarme también. Si yo tuviera solamente ventas por factura y no tuviera ninguna otra documento de venta y no tuviera compra, porque puede pasar, ¿cierto? Es medio raro, pero supongamos, yo tengo que pagar ese total de IVA, 1.738.500. ¿Cierto? Muchas veces pasa, y por lo general siempre ocurre, es que sobre todo los pequeños, ¿cierto? Se fijan en este valor, que recibieron 10.888.000 y dicen, tengo alta platita, pero se olvidan que tienen que pagar IVA. Y de esa platita es 1.700.000 de IVA que no deja de ser. Entonces, generalmente, ¿cierto? Uno por lo menos aconseja de que si la persona no tiene la capacidad para generar recursos, es mejor dejar eso ahí guardadito, porque en algún momento lo tengo que pagar. A veces pasa que las personas no tienen para pagar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y empiezan a tener problemas porque se lo va acumulando, y después le aplican multas, intereses, y al final el pobre termina pagando como 3 veces más de lo que debe. Entonces siempre hay que orientar. Ese valor es un IVA que usted lo tiene que pagar. Déjelo ahí posadito, si no tiene compra. Lo bueno es que siempre hay compra. Pero por otro lado, ¿cierto? La empresa no solamente, sobre todo los negocios, no solamente venden con factura, también venden con boletas. ¿Cuál es la diferencia entre una boleta y una factura? Para un cliente, ¿cierto? Que yo estoy vendiendo. ¿Quién me puede hacer ese comentario? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué a algunos le doy factura y a otros le doy boletas? Son instrumentos de venta, pero son diferentes. ¿Quién se atreve a decir algo? Estos son comentarios que ustedes como contadores tienen que saber. Ciertos datos esenciales. Porque la empresa necesita tener ventas para tener ingresos. Si no, ¿de qué voy a vivir? ¿Ok? Y no todas venden factura, con factura, perdón. Porque no es que vendan facturas. Venden sus productos o servicios a través de una factura. Pero de repente, ¿cierto? Doy boletas. ¿Cuándo ocurre eso? Por lo general. Comentarios. No se demoren mucho en responder, porque es muy fácil. ¿No? ¿Nadie se quiere saber? Es muy sencillo. ¿Cuál es la gracia de la factura? Para una persona que compra, ¿cierto? Que yo estoy vendiendo y le estoy entregando una factura a aquel que me está comprando. ¿Para qué recibe ese documento tributario? Una factura. ¿Para qué me sirve? Si yo soy un ¿Para emprendedor. rebajar el IVA? Para rebajar el IVA. Cuando tengo una boleta, es complejo, ¿cierto? Porque por un lado no aparece lo que compré. Porque en la boleta siempre el papelito chiquitito que dice 10.000 pesos y te pasan la boleta. Pero no sale que tú compraste, por ejemplo, 1 kilo de harina, ¿cierto? Arroz, pan, no sé, y listo. No sale desglosado. Y menos que diga valor neto, el IVA y la sumatoria de 10.000. Aparece el 10.000 nomás. Entonces, por lo general, las empresas emiten boletas cuando la persona no tiene la necesidad, en este caso, por ejemplo, personas naturales como yo, algunos de ustedes como alumnos, no tengo la necesidad de saber cuánto es el IVA que incluye esa compra, porque no tengo, como no soy, ¿cierto? Un emprendedor, no tengo que aplicar el impuesto de la primera categoría, por lo tanto no me interesa. Y me da boleta, ¿no? Y inclusive después la voto hasta la boleta, si total ya compré. En cambio, para la empresa no, porque la empresa, ¿cierto? Con esa factura va a descargar el IVA. Y aparece clarito cuánto es el valor neto, cuánto es el IVA, cuánto es el bruto. En la boleta no.
Y a veces ocurre también que hay algunas empresas que tienen como normativa, cualquier negocio, ventas sobre 5.000, solamente factura. Antes boleta, ¿no? Porque son muy chiquititas. Y para no llenarse de boleta, porque imagínense, se boleta por una venta de 500 pesos. O sea, factura, perdón. Entonces, hay empresas que también no solamente venden factura, sino que también venden con boletas. Y aquí también hay una pequeña diferencia, porque hoy en día yo puedo pagar en efectivo, poco usado, pero también la gente tiene el billete en la mano, y por lo tanto la empresa que lo que tiene que hacer es emitir una boleta, ¿cierto? Que está a través del sistema. O lo puedo hacer también a través de una tarjeta que puede ser débito, pero ya no tengo dinero, sino que estoy pagando con una tarjetita, que es de mi cuenta, directamente a la empresa o a la persona o al negocito. Y por lo tanto, si hay un voucher, que es diferente a pagar en efectivo, porque ahí no se puede utilizar la tarjeta porque yo estoy pagando en efectivo. Entonces vamos a suponer que este negocito vendió 2 millones en efectivo y 4 millones en boleta. Y aquí está desglosado lo que es el neto, ¿cierto? Porque yo aquí puedo poner, por ejemplo, supongamos 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y automáticamente me cambian los valores, ¿sí? Y aquí me aloja el total. Aquí son 2 millones, lo que corresponde al neto, lo que corresponde al IVA, los 2 millones. ¿Qué es lo que hace después? Me suma los IVA de las boletas, más el IVA de la factura, me da el total a pagar IVA, ventas. IVA, ventas. 2.586.000, no deja de ser. Y por lo tanto, ¿cierto? Aquí lo entretenido te cuento que para cualquier emprendedor, cualquier empresita, cualquier pyme, yo voy colocando aquí la factura, los números, voy para abajo, voy para acá, y me va arrojando los valores automáticos. Porque el valor que aparece aquí, me aparece automáticamente acá. Y después, ¿no es cierto? Si tengo ventas por efectivo, ventas por voucher, los coloco los valores, me da el resultado, también me da el valor neto de la factura, el valor neto de la venta, ¿cierto? Sin factura, que sería con boleta, y el total del IVA a pagar. Eso corresponde a las ventas. Pero también tengo ahora otra hoja, que en la segunda dice facturas compras. Aquí están las compras que yo estoy realizando. Entonces pincho acá, y aquí me aparecen solamente las facturas. Las facturas. ¿Por qué no me aparecen las boletas? Por ejemplo, boletas compras. ¿Por qué no aparecen solamente las facturas y no las boletas? Porque alguien podría decir, bueno, si yo vendí con boleta, ¿por qué no? Si compré con boleta, ¿por qué no aparecen? Chicos y chicas, son preguntas de acuerdo a esta plantilla básica que ustedes deben manejar como contadores. Profe, ¿por qué no podemos utilizar las boletas como para utilizar el IVA de la boleta? No lo podemos utilizar. Perfecto. Es tan sencillo como eso. Ah, se cortó, lo escuché. Ah, bueno, Araceli lo que está diciendo es, ¿por qué cuando yo me voy a las facturas compras, o sea, las compras, aparecen solo las facturas y no las boletas como así en las ventas? Siento que las ventas, aunque yo no dé factura y dé una boletita, en ese valor igual está incluido el 19% que me están pagando de más. Y por lo tanto yo lo tengo que declarar. En cambio, cuando yo compro con boleta, la boleta no es un instrumento tributario que yo pueda utilizar para rebajar IVA. Para eso necesito factura. Y por lo tanto, ¿cierto? Si yo tengo una boletita de 10.000, 15.000 o lo que sea, siempre tengo que pedir factura. Porque si no es una factura, ¿cierto? Se presta para cualquier cosa, porque yo podría poner el almuerzo del gerente, una boletita, no, póngame la boletita y el valor nomás, y lo declaro. Y no, porque no sale lo que es, no sale cuánto es el IVA, ¿cierto? No sale nada. Por lo tanto, la boleta no se puede utilizar. Es una manera muy sencilla. ¿Qué es el instrumento válido? Factura. Y por lo tanto, el empresario, el emprendedor, el pyme, el pequeño empresario, lo que sea, siempre que vaya a comprar, que sea del giro de su empresa, factura, o si no, está complicado. Ahora, si no pide ni factura ni boleta, ni que hablar, ¿cierto? Porque ¿cómo lo va a rebajar? No se olviden que toda compra es importante, porque toda compra, ¿cierto? Aparece también el valor neto y el IVA. Y por lo tanto, ¿cierto? Ese IVA es un IVA compra,
que al final igual se va sumando, dependiendo de las compras que yo tenga. Si aquí yo puse 2, puedo tener 3 o 4, 50 facturas, y me aparece el valor neto de compra, el IVA compra y el total. Ese valor del IVA compra con el IVA venta, que son 2 millones, versus 1.140.000, me aparece en la tercera hoja. Ahora ya aparece un resumen, ¿cierto? Aquí aparece, si ustedes se fijan, en esta celda dice que está relacionado con la página facturas de venta, que es la primera, con la celda F26 y la celda J39. Si yo me voy a factura venta, F26 es esta, F26. Y la otra es la J39, que es esta, ¿cierto? Es la J39. O sea, la sumatoria de esta más esta, que es la que está acá. 2.586.000. Si yo me voy a ver acá, me da 2.586.000. O sea, es automático. Yo no tengo que estar sumando cuánto que sumaba la IVA compra, cuánto IVA venta, no, automático. Y por otro lado, el valor que me aparece aquí me dice que está asociado con la página facturas compra, que es la que está aquí, facturas compra, con el G, me cambié, G25, facturas compra, G25, que es el total. Ese valor que está ahí me aparece. Entonces, yo pongo, por ejemplo, aquí, voy a poner otra compra, supongamos de 500.000 pesos. No, ya pusimos 5, vamos a poner 650.000 pesos. 1, 2, 3. Esto que aumentó ahora a 1.263.000, el IVA compra, y aquí voy al cálculo y me dice 1.263.000. Por lo tanto, dice ahí, si es positivo, debe pagar. ¿Qué significa que sea positivo? En este caso me dio 1.273.000, es positivo. ¿Qué significa? ¿Por qué tengo que pagar? IVA. Porque vendió más de lo que compró. Exacto. ¿Cierto? Generalmente, y eso es lo lógico, ¿cierto? Ya que estamos hablando de funciones lógicas, una empresa vende más de lo que compra, salvo que en algunos momentos muy específicos se quiera estoquear, ¿cierto? A lo mejor hay una oferta espectacular del material que yo necesito, y a lo mejor voy a comprar en este periodo todo lo que necesito en el año, y me estoqueo y lo dejo en el inventario, y lo empiezo a ocupar a medida que pasan los meses, porque logré una rebaja espectacular, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo más probable es que esos meses, o cuando compré todo, voy a tener más compra que venta. Pero lo lógico es que la empresa venda más de lo que compra, porque si no tiene ingreso, ¿cómo va a comprar? Por último, ¿cierto? Entonces, es lo lógico. Ahora, si es negativo, ¿cierto? Significa que compré más de lo que vendí, ¿cierto? Como le digo, porque me estoqué, porque hubo una oferta, porque pasó algo especial, aproveché y compré. Y después, con el tiempo, lo voy a recuperar. Y cuando es negativo, ¿cierto? No significa que voy a dejar de pagar menos IVA, sino que simplemente ese valor lo reservo para el otro periodo, para el otro mes, y ahí yo veo, ¿no es cierto?, la diferencia, porque también me tiene que considerar que hay una parte que ya lo tengo como crédito, y por lo tanto lo tengo que rebajar también del IVA, en este caso venta, ¿ya? Por otro lado, de acuerdo a lo que dice la plantilla, también se tienen que pagar impuestos de acuerdo a la retención si yo doy boletas, ¿cierto?, a mis trabajadores. Yo tengo trabajadores a contrata, perdón, a honorario, disculpen. Ahí hay un impuesto que también tengo que considerar. En este caso, lo más probable es que las pymes, mi pyme, ¿cierto?, los pequeñitos, tienen 1 o 2 trabajadores y no tienen ninguno, salvo que de repente el contador le dé un par de boletitas, ¿cierto? Puede ser. Pero el contador lo más probable es que yo le pago ahí, le pago un par de pesos y no lo declara. Cuando es chiquitito, una persona, cuando es una empresa como corresponde, sí lo tiene que declarar, porque es obvio. ¿Cierto? También, por ejemplo, cuando yo tengo trabajadores que ganan sobre los 800, 1.000, es decir, 2 millones para arriba, ya tengo que pagar impuesto a la renta, y ahí también tiene que declarar. En este caso, como estamos simplemente viendo facturas compras, facturas ventas, más las boletas, no estamos creyendo esos valores, pero también aparecen en el sistema. Pero lo otro que sí o sí tengo que pagar es el famoso PPM, los pagos previsionales mensuales. ¿Qué son esos? ¿Qué son los PPM? ¿Quién me puede hacer un comentario? ¿Lo saben o no lo saben? Primero. Es como un ahorro que pagan las empresas. Exacto, ¿cierto? Porque al final del año uno tiene que pagar impuestos. Y de repente para la empresa, ¿qué impuesto se paga hoy en Chile? A la empresa. El impuesto a las utilidades. La renta. ¿Cuánto es? 25.
7%. 25%. Entonces, de Sí. repente, ¿no es cierto? Si yo no hago ningún ahorro acumulado y tengo que pagar un 25% de utilidad, que puede ser importante, ¿cierto? Para el tamaño de la empresa, de repente que yo tenga, si yo tengo ventas como por 5 millones, tengo que pagar un impuesto de 4 millones, ¿dónde la saco? Si no tengo ningún ahorro, ninguna provisión. Por eso se llama pago provisional. Estoy provisionando para poder pagar al final. Y por lo general en Chile, ¿cierto? Por ley es el 1%. Pero ahí también depende, ¿cierto?, de la creatividad y del conocimiento que tenga el contador. Cuando ve que las ventas son muy superiores, el IVA de venta las compras y mira, mejor montemos pues, el PPM y pongámosle un 2 o pongámosle un 3. Porque significa que todos los meses voy a ir posando mayor cantidad y después cuando tengo que pagar, como ya tengo posado, por ejemplo, 1 millón y tengo que pagar 2 millones, me falta uno no, y no los dos, por ejemplo. Entonces, es importante, ¿cierto?, todos los meses, y eso es una obligación, ¿cierto? No es que uno quiera, no, este mes quiero, este mes no. Por ley tiene que ser a lo menos el 1, de ahí para arriba. ¿Y el 1 de qué? De las ventas netas. Y si ustedes se fijan, las ventas netas dice que está asociado con las facturas ventas y las facturas de la E26 más la I39. Y las facturas ventas son, el F26 son F26 es este valor, no, espérate, ¿dónde estoy? Estoy aquí, acá, E26, disculpe, me equivoqué, no es F, E26, factura venta, E26, que es el valor, porque tiene que ser el valor de la neto de la factura, ahí está, total factura. Después el neto de todas las ventas con boleta, 4.201.000. Y esos son los valores. 9.150.000 más 4.201.000, el valor que me aparece aquí, que son 13.351.000. Le calculo el 1%, me da 133.000. En 1.200.000 más los 133.000, tengo que pagar 1.400.000. Entonces, esa es la gracia cuando uno aplica una función en particular que es Excel a alguna particularidad de mi empresa, que es el pago del IVA y el pago de, ¿cierto?, en este caso, de IVA compra y IVA venta. ¿Qué funciones apliqué? ¿Quién me puede comentar así un poco de detalle cuáles son las funciones que yo estoy utilizando en esta plantilla de IVA? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones? ¿Hay alguna función? Porque partamos por eso. Chicos, chicas. ¿Por qué les presenté esta plantilla, dado todo lo que ya hemos visto con Excel? ¿Qué funciones aparecen? No. Profe, que se corta un poquito cuando pregunta. ¿Cómo? Se corta un poco el audio. Chuta, ya. Mira, lo que estoy preguntando es, ¿qué funciones de las que ya hemos visto aparecen aquí en esta plantilla? ¿Qué funciones? Porcentaje, combinación de hojas, ¿Ya? de los datos. De las Matemáticas, por fórmulas, ejemplo, impuestos, sí. Sumas, las sumatorias, ¿cierto? Los Los porcentajes. porcentajes. multiplicación, Y tenemos también la de texto, que Igual. aparecen letras, aparecen números. Entonces vamos aplicando, ¿cierto?, varias alternativas y justamente de acuerdo también a lo primero que vimos, utilizamos columnas, utilizamos líneas, utilizamos celdas, números, letras, sumatorias, porcentaje, ¿cierto? Hacemos, ¿cierto?, que estén asociadas una celda con los resultados de otra, asociando líneas, asociando hojas. Entonces, de a poquitito, esto se va agregando, yo puedo ir enriqueciendo mi trabajo profesional cuando voy aplicando más funciones, ¿cierto?, en una misma parte. La otra que hicimos fue la confección de un cuadro, ¿cierto?, porque el cuadro lo confecciona uno y le da el orden que uno desea, ¿cierto? Primero, por ejemplo, aparece el número de la factura, el nombre de la empresa, el RUT, el monto neto, el IVA, el monto bruto. Pero otro la puede cambiar, a lo mejor le interesa que primero aparezca la factura y después que aquí corresponde la factura. El orden lo da uno.
y por lo tanto también aparece el diseño de cuadros, el resultado de los cuadros, ¿cierto? Como yo lo estoy tabulando. Entonces le voy agregando distintas funciones que ya hemos visto, de a poquitito, ¿cierto? Que hemos conversando, y aquí uno ve algo, un ejemplo bien práctico de lo que a mí me sirve, de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Con respecto a los cuadros, perdón, con respecto a Excel, de cómo me serviría en mi vida profesional. Primero, algo tan básico, pero importantísimo, porque muchas personas, lo más probable es que si ustedes se lo aportan ahora, le van a agradecer mucho, porque le hace un resumen inmediato de lo que es IVA compra, IVA venta, con las boletas, con las facturas y lo que tengo que pagar, con los PPM. Automático. Entonces, muy importante porque no se olviden que la idea es, obviamente, que uno como emprendedor, como empresario, como asesor, ¿cierto? De comentarle a las personas que, si bien es cierto, se supone que el contador es un profesional correcto y le va a decir, mire, usted tiene que pagar tanto de IVA porque esto fue lo que compró, esto es lo que vendió, uno tiene que estar también en condiciones de chequear ese valor. ¿Cierto? Decir, ok, pero yo quiero saber, voy a ver si efectivamente mi programa, ¿cierto? Y ahí pone esta plantilla que uno le pasó, me dice lo mismo. Me pone la factura, pone las compras, las ventas y la cuadró, perfecto. Un pequeño análisis. ¿Qué significa eso? Tener un control de mi empresa. Nunca está de más. ¿Cierto? Ustedes saben que cualquier dato es importante chequearlo, sobre todo si ustedes mismos van a ser los emprendedores futuros, qué mejor tener su propia, ¿cierto?, herramienta para hacer los cálculos rapidito y que le aporten a las decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque aquí yo también voy a poder ir viendo después, puedo sacar otros cálculos, que obviamente no lo estamos haciendo ahora, si no ya no lo haríamos mucho, de cuánto fue lo que se vendió en el mes de enero, ¿cierto? Yo puedo ir poniendo después otra tabla, y pongo ahí ventas mensuales y pongo total venta, total compra y por tanto resultado. Y voy sacando, ¿cierto?, los flujos. Y después puedo ir viendo el análisis también de cómo se ha ido comportando la tendencia de las ventas, si van al alza, si hay una tendencia que sube y baja, dependiendo, ¿cierto?, de la característica de mi producto. Entonces yo puedo ir aplicando otros atributos a los datos que voy acumulando, que me los dé automáticamente el sistema. Y por lo tanto, simplemente ingresando ciertos datos, ingresando ciertas cosas, todos los meses, yo te voy sacando cómo va la evolución anual, ¿cierto? Durante los primeros meses, durante el primer semestre, durante todo el año. Y voy sacando datos que se transforman en información y ahí me permite tomar decisiones, ¿cierto? ¿Por qué en algunos meses vendo más o compré más? ¿Qué pasó? ¿Por qué se compró más que se vendió? Y ahí tengo que ir a analizar. Ah, porque hubo una oferta espectacular, que un proveedor me dio, ¿cierto?, estas gangas, estas posibilidades, y por eso se compró más. Perfecto. O algo pasó, ¿cierto? No sé, se me dispararon las compras en vez de las ventas, no puede ser, tengo que controlar. Entonces ahí está la historia de cómo yo analizo mi empresa. ¿En base a qué? A datos, números, información que me arroja Excel, ¿cierto? Mi amigo Excel. ¿Ok? Entonces, en este momento, de acuerdo a lo que yo les conversaba, voy a dejar de compartir un ratito, hemos visto un instrumento que me permite, ¿cierto?, a través de una plantilla muy sencilla, aplicar las funciones que hemos visto para mi vida futura profesional. Vamos a hacer un pequeño break, ¿cierto?, para descansar un ratito, unos 10 minutillos por ahí, y después vamos a volver a utilizar otra herramienta, que también es importante para ustedes, que también utiliza las mismas herramientas, las funciones que hemos estado viendo, pero ahora es la famosa liquidación de sueldos, ¿ya? Que esa también es muy importante, ¿cierto?, manejarla al interior de la empresa y sobre todo ustedes como contadores, porque ustedes van a ser los que diseñan las liquidaciones de sueldos. Así que es entretenido tener una plantilla para que le ayude a eso, ¿ya? Así que por ahora, un pequeño break, son las 9:55 hasta las 10:05, ya para no demorarnos mucho, si terminamos antes, ¿ya? Así que 10 minutos de descanso, nos vemos.
Ya chicos, volví, mejor avancemos más rápido y si terminamos más rápido. ¿Ya? Ok, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Ya, Sí, profe. vale. Entonces, continuando con la historia, ahora vamos a ver otra plantilla que también le va a servir mucho, que es la plantilla de ingresos de remuneraciones o liquidaciones de sueldo. ¿Están viendo un Excel que dice confección de liquidación de sueldo? Sí, profe. Sí. Ya, siento aquí, vamos a cambiarlo. Después ya le vamos a poner octubre, ya si total está terminando octubre. Ya. ¿Cuál es la gracia? ¿Cierto? Aquí nuevamente. Tenemos donde aparecen letras, ¿cierto? Que son texto, números y los distintos trabajadores que yo voy a tener en una empresa, supongamos, como le decía, pequeño empresario, pyme, 3 trabajadores. ¿Ok? Y de los 3 trabajadores, claro que lo que ganan los trabajadores son altos, pero no importa, son ejemplos. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, un sueldo base de, vamos a poner simplemente el sueldo mínimo, ¿cierto? 387.000, para que sea realmente una pyme, digamos. ¿Ok? Entonces, Jorge Cárdenas, y ahí voy colocando los datos. Estos datos yo los saco del contrato. ¿Cierto? No se olviden que para que una persona tenga un contrato, tenga una relación laboral con una empresa, tiene que tener un contrato. ¿Cierto? Yo me imagino que eso también ya lo aprendieron. Para que una persona esté realizando actividades dentro de una organización, tiene que tener un contrato. O si no, le pueden preguntar muy bien qué está haciendo usted aquí. Si no tiene ninguna relación, para afuera. Tiene que tener un contrato. Con el contrato, ¿qué me aparece? ¿Cierto? Mi nombre, mi RUT, la dirección donde yo vivo, lo que yo voy a ganar, las funciones que yo voy a realizar, la cantidad de horas que voy a trabajar, cuánto van a pagar de colación, de movilización, si es sueldos brutos o sueldos netos, etcétera, etcétera, aparecen en el contrato. Yo como encargado de remuneraciones, ¿cierto? En la contabilidad, me baso en el contrato y vacío la información. Ahora, hay datos que cambian todos los meses y otros datos que no cambian todos los meses, ¿cierto? Por ejemplo, el sueldo base puede cambiar si cambia la ley con respecto al valor del sueldo base, pero lo más probable es que la empresa lo deje ahí durante todo el tiempo que permanezca fijo. Y por lo tanto, es importante entender, sobre todo cuando yo estoy realizando un contrato con la empresa, sobre todo en el caso de ustedes, cuando sean trabajadores, ¿cierto? Que el valor que aparece ahí sea bruto o sea neto. ¿Cuál es la diferencia? Si, por ejemplo, me dice 350.000 neto versus 350.000 bruto, ¿cuál es la diferencia? Chicos y chicas. Es un dato importante que ustedes tienen que saber. ¿Cómo? No sé si el internet está malo, o de repente yo escucho así como que alguien dijo algo, pero no se escuchó nada. Vuelvo a preguntar si no escucharon. ¿Cuál es la diferencia cuando aparece en mi contrato, dice 350.000 pesos neto, versus que diga 350.000 bruto? ¿Hay alguna diferencia? El bruto puede ser el... Ay, no. Vamos, vamos. Casi, Y casi. bruto, el total del sueldo de un trabajador. Exacto. Eso mismo es. El neto es lo que recibe líquido a fin de mes. Disculpa, es lo que cuando es neto, cuando es bruto, es lo que recibe a fin de mes. El neto. Ah, bien, bien. ¿Cierto? Porque la diferencia es muy elemental y es muy importante. Porque si yo tengo un sueldo de, ya pongámosle 500.000 pesos, ya ahí dice de 50, pero pongamos 500, me dicen neto. Significa que los 500.000 son para mi bolsillo y no me hacen ningún descuento. Pero si fueran 500.000 brutos, me tienen que hacer los descuentos legales de la AFP, la ISAPRE, lo que es AFC, y por lo tanto, por lo general es un 20% menos. O sea, de 500.000 yo voy a recibir 400.000 para el bolsillo. Entonces, es muy importante entender cuándo es bruto, cuándo es líquido, porque la diferencia es fundamental. Imaginen que sea 1.000.000.
Si es 1 millón neto, es 1 millón para mí, más lo que tienen que pagar. Por lo tanto, mi sueldo sería como 1.300.000, para que me dé 1 millón líquido. Pero si es bruto, me hacen los descuentos, queda más o menos un 20%, y por lo tanto me queda para el bolsillo 800.000. Ya harto la diferencia. Así que siento que tiene que tener cuidado con esos detallitos que son muy importantes. En este caso, yo aquí tengo que poner el valor bruto, cuando yo estoy confeccionando la liquidación de sueldo del trabajador. El sueldo bruto, es decir, los 337.000, que son el sueldo base hoy en día, es bruto. No significa que el trabajador se lleve eso para la casa. Siento que ahí me hacen los descuentos de la AFP, que todavía existe, ¿cierto? La ISAPRE o FONASA, lo más probable que tenga FONASA con ese sueldo, y la AFC, que es la cesantía. Después, ¿qué aparece? Por ejemplo, los días trabajados. Supongamos que no tuvo ningún descuento, ¿cierto? Porque nos faltó, no tuvo ninguna licencia médica, 30 días. ¿Cuántas horas se trabajan en Chile a la semana? 45. Hay empresas que se trabajan 40, pero aquí en Chile por lo general son 45. Y ahí viene otro dato. ¿Cuántas horas extra? ¿Cierto? Porque también se paga. Y por ejemplo, aquí dice pues aguinaldo, asignación de título, gratificación, que sí es importante porque por lo general, cuando son empresas, ¿cierto? Que tienen cierto tamaño, sí o sí pagan gratificación, aunque yo sea pequeñito, tengo que pagarle igual gratificación a mis trabajadores. La gratificación está relacionada con las utilidades que se entiende tiene la empresa. Y como la empresa tuvo utilidades y parte de esa utilidad fue lograda por los trabajadores, porque si no fuera por los trabajadores, la empresa no tendría actividad y no tendría ventas, no tendría utilidades. ¿Cierto? Se le exige, porque esto no es que si usted quiere, no es voluntario, es una exigencia, una obligación al empleador a devolverle parte de esa utilidad mediante la gratificación a los trabajadores. Hay dos formas de gratificación. Una es anual, una vez al año, se paga una sola vez y le llega un chiquicito más o menos gordito, ¿cierto? Dependiendo de la empresa, a los trabajadores. ¿Cuándo les llega? Por lo general en mayo, por ahí, porque en abril de cada año, ¿cierto? Que en Chile se tienen que hacer los balances. Y por lo tanto ahí la empresa sabe si tiene utilidad, bueno, lo sabe de antes, mucho antes, pero ahí oficialmente se sabe, y ahí se hacen los cálculos de la gratificación anual. Pero también existe la posibilidad en Chile de pagar gratificación mensual, ¿cierto? Que es todos los meses. Y para que el trabajador reciba su gratificación mensual y por lo tanto el empleador se comprometa a pagarlo mensualmente, se le hace como un pequeño cariñito. ¿Cuál es ese cariñito? Que en vez de pagar la gratificación anual, que tiene que pagarla de acuerdo a los porcentajes, lo hace mensual, pero le dicen, mire, usted lo va a pagar mensual, pero tiene un tope. Por lo tanto, no va a pagar todo lo que corresponda al 25%, que es lo que se paga mensual, sino que usted va a pagar el 25% de los valores imponibles de su trabajador hasta un tope. ¿Y cuál es ese tope según la ley? Es 4,75 veces el sueldo mínimo que exista en ese momento en el país. ¿Cuánto es el sueldo mínimo de Chile hoy día? 337.000. Perfecto, 337.000. Por lo tanto, para hacer el cálculo de la gratificación es 4.75 veces los 337.000. Pero ese valor es el resultado me da anual. Y eso lo divido por 12, después lo vamos a ver en Excel, y ahí me da 133.396, que es el tope hoy en día por la gratificación. Ya antes, obviamente, dependía del valor, que eran 300.000, el sueldo base y así, pero hoy en día son 337. Entonces, dependiendo de la gratificación, me tiene que aparecer el valor en la liquidación. Y después necesito, por ejemplo, dice bono de vacaciones. Después, ¿qué sigue para abajo? Movilización, colación, cargas familiares. ¿Qué son esos? Esos son imponibles, ¿cierto? Son haberes. Disculpe, haberes, no imponibles, haberes. Que no son imponibles por ley, ¿cierto? En Chile hay algunos pocos haberes imponibles. ¿Cuáles son? O sea, dale con imponible. No imponible. Colación, movilización significa que si a mí me dan 50.000 de colación, me llegan los 50.000 al bolsillo. ¿Cuál es la otra? Las cargas familiares. ¿Mm? ¿Las horas extras también? No, las horas extras son imponibles. Ah, ya. Son colación, movilización,
cargas familiares, porque las cargas familiares más encima es un aporte del Estado, por lo tanto ahí el empleador simplemente hace como de buzón, ¿cierto? Y recibe y paga. ¿Cuáles son otras dos? Cuando yo soy cajera y tengo pérdidas de caja y me dan un bono por pérdida de caja, ese es no imponible. O sea, como muy puntual. Y lo otro cuando soy operario y manejo herramientas y tengo pérdida de herramientas y me hacen un aporte ahí, también no es imponible. Todo lo demás, todo lo que a usted se le ocurra es imponible. O sea, si a mí me dan un aguinaldo de fiestas patrias de 25.000, me sacan el 20% que son los impuestos que tengo que pagar, ¿cierto? Si de Navidad me dan un aguinaldo de Navidad de, no sé, 100.000, no recibo los 100.000, me sacan el 20% más o menos y recibo 80. Entonces siempre uno tiene que saber, ¿cierto?, cuándo son valores imponibles, cuándo son no imponibles. Y después, bueno, sigue aquí, por ejemplo, la cantidad, si tiene cargas familiares, si está en una AFP, cuál es, si está en FONASA o en ISAPE, bla, 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 cito para abajo. Entonces, cuando yo voy completando datos de mis trabajadores, cito, por ejemplo, en vez de Jorge Cárdenas, voy a poner aquí, ¿por qué? Primero, se supone que esta columna está asociada con la liquidación 1. La columna de Luis Soto asociada con la liquidación 2. Y la columna 3 asociada inmediatamente con la liquidación 3. Entonces yo lleno los datos en una y se espacian en la otra. ¿Ok? Entonces ahí está la gracia. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, dice, sueldo base, ¿cierto? Pusimos 337.000 para Jorge Cárdenas. Jorge Cárdenas gana 337.000 y ahí está. Jorge Cárdenas, 337.000. ¿Cierto? Yo lo puedo cambiar aquí, por ejemplo, a 400.000, 400, 1, 2, 3, y automáticamente se me cambia para Jorge Cárdenas 400.000. ¿Ok? Entonces esa es la gracia. La planilla ya está hecha. ¿Cuál es la otra gracia? Que me calcula automáticamente la hora extra. ¿Cierto? El cálculo de las horas extras. Para el cálculo de las horas extras hay un factor, que es el 0.007777. Ese factor sale, ¿cierto?, de una cantidad de los días que se trabajan a la semana, con la cantidad de horas, y el 1,5, o sea, el 50% adicional que se paga por la hora extra. Dividido, multiplicado por 7, Exacto. dividido por 45. Exacto. 7 multiplicado por 1.5 te da 0,007777. Entonces uno simplemente utiliza el factor, ¿cierto?, para que vaya a hacer todas las multiplicaciones. Pero, ¿qué se multiplica? El sueldo base, ¿cierto? El valor que aparece arriba. Por ejemplo, en este caso fueron 400.000. Yo lo multiplico por 0.00777, ¿cierto? Por ejemplo, 400.000, utilizando la calculadora, multiplicado por 0.0757. 1, 2, 3, 4, 5. Eso me da 3.111. ¿Pero por qué sale 77.000? Porque acá me dice que esta persona tuvo 25 horas extra. El valor del factor multiplicado por el sueldo base me da el valor de una sola hora extra. Una sola. Entonces, 3.111 lo multiplico por 25 y me da 77.777, que es el valor que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, me ayuda porque me saca el tiro los cálculos. Por ejemplo, si supongamos, no tuvo 25 horas, sino que ahora tuvo solamente 10. Como son 3.111 por 10, son 31.000. Y aquí me aparece, si voy a la liquidación, 31.000. Entonces no tengo para qué estar haciendo el cálculo porque es automático. Después, bueno, esta persona no tiene aguinaldo, no tiene asignación de título, ¿cierto? Porque supongamos que es un operario, ¿no? Entonces no tiene mayores haberes. Pero estos son haberes, como dice ahí, imponibles, o sea que le tengo que descontar, ¿cierto?, lo que es legal. Y no tiene más, tiene el sueldo base y la hora extra. Si yo sumo me da 481.000. Aquí ojo porque, ¿cierto?, no sé, salía al principio que eran las liquidaciones de junio, pero ahora estamos en octubre, ¿cierto? Yo lo puse en octubre, y por lo tanto eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora el tope ya no es 129.400. El tope ahora son 133.396. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Esto lo voy a borrar porque eran cálculos que yo tenía ahí no adicional. Entonces, aquí tiene que aparecer lo máximo que se le pagaría a cualquier trabajador de hoy en día en Chile como gratificación mensual, son 133.396. Pero en este caso, el personaje tiene solamente dos saberes disponibles. Sueldo base, horas extras. Sumatoria 431. El 431
lo multiplico por el 25%, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, voy a poner es igual al valor que me dio con los haberes disponibles multiplicado por el 25% y me da 107.000. El 107.000 es menor que 133, por lo tanto a este trabajador se le paga 107. ¿Ya? Si por ese motivo me da, por ejemplo, el 25% 150.000, no pongo los 150.000, pongo el tope 133.000. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aplicar uno aquí? Justamente la función que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que si la multiplicación que me está dando la gratificación es mayor o menor, no, perdón, igual o menor a 133.96, pongo el valor que corresponde a la multiplicación y no el tope. ¿Cierto? Ahí yo diseño el cálculo. En este caso yo se los puse para que sepan por qué, ¿cierto? Aparece 107, porque es el 25% del total disponible. Pero el total disponible, ¿cierto? Por ejemplo, la liquidación 2, esta persona gana 1.600.000. Ya con eso, ¿cierto? Sobrepasó cualquier tope. Más tiene aguinaldo, más tiene, bueno, aquí, como le decía, ¿cierto? Tenía el valor anterior, pero aquí son 133.396. Después lo vamos a modificar, pero son 133.396. ¿Cierto? Porque aquí ya es tope. O sea, aquí yo pago el tope, ¿no? Porque si yo le saco el 25% a 1.840.000, da harta plata. ¿Cierto? Aquí sería igual al 1.840.000 multiplicado por 25%, que no lo tengo en ninguna parte, voy a poner aquí 25%. ¿Cierto? Igual 1.840.000 multiplicado por el 25% me da un valor de 460.000. Entonces yo le tendría que poner 460, que es harta plata. Pero el sistema, ¿cierto? Como una forma de incentivar el pago de gratificaciones mensuales, le pone un tope. ¿Cuál es el tope? 133.000. Harto menos, pero eso es la ley. Y que obviamente, ¿cierto? Como los empresarios son buenos para cumplir la ley, van a poner ese valor y no el otro. Porque esto es voluntario, pero es obligatorio. Sin preguntas, sin comentarios. Sí, Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasa con la diferencia de eso? ¿Eso lo paga al final el empleador? No se paga. No, si yo opto con el 25% del tope, ¿no? Y se acabó. Y si no, sería anual. Anual. Pero yo tengo que esperar el año. ¿Y qué pasa si me echan a final de año? Si ya están los problemas. Ahí la pierde. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Yo prefiero la mensual. La seguridad, sí. Asegurarse. Sobre todo si es una pequeña pyme, porque no se olviden que de repente se supone que esto es cuando tiene utilidad. ¿Qué pasa si no tiene utilidad? Ahí, ¿cierto? La ley nos dice que el trabajador va a tener que volver la gratificación al empleador. Tomó para esto. ¿Cierto? Porque si no, imagínense, me pagó todos los meses de gratificación y al final el empleador tuvo pérdida. Por lo tanto, ¿cómo está pagando gratificación? Supongamos, ¿cierto? Que tuvo pérdida. No tiene que pagar gratificación, pues si tiene pérdida, si es anual no se calcula. Pero si es mensual ya las pagó. No se devuelve, ya están pagadas. Entonces, por lo tanto, el riesgo es para el trabajador que a lo mejor la empresa tiene 10 veces más utilidad, chuta, prefiero la anual que la mensual, porque voy a ganar más, voy a esperar un año, no importa. Pero ¿qué pasa si tiene pérdida? No agarré una. Entonces, mejor prefiero ganarlo poquitito, pero mensual. ¿Cierto? Y ahí está, tanto para el empleado como para el trabajador. Entonces, siguiendo con la historia, ¿cierto? Tenemos los totales disponibles, los haberes que no son disponibles, que salen del valor que están aquí, ¿cierto? Que gana 50 y 50. Aquí están las cargas familiares, ¿cierto? El valor de la carga familiar en este caso me dio 16.000, que la verdad, para hacerlo más rápido, ¿cierto? Yo no me voy, porque ya por la hora que es más encima, ¿cierto? Cuando yo calculo la tabla de la carga familiar, aquí aparece, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la asignación familiar, donde aparecen los montos. Si la persona gana igual o menos de 342, se le paga 13.000 pesos por cada, 13.400 por cada carga. Y si la persona gana casi 800.000, ya no le pagan uno. ¿Cierto? No le pagan nada. Estos son rentas imponibles. Entonces, por lo tanto, dependiendo del tramo que caiga la persona, en este caso este personaje cayó en el 431.000, más los 105 que es la gratificación, 538. Yo voy a ver, ¿no es cierto? La persona gana
en este caso, está entre los 500 y los 779, pagaría 2.599 por carga. Y por lo tanto aquí, en vez de pagarle 8.244, son, que le cambié los valores, 2.599. Perdón, aquí son 2.599 por 2, ¿cierto? Aquí lo que hice, algo, metí mal el dedo. Ya, ahí 2.500, ahí sí. ¿Cierto? Y ahí, por lo tanto, ahora se le pagan 5.000. Sumamos los 50 más los 50 más 5.000, me da 105, más los 588, me da un total a ver de 644. Ese sería el lado izquierdo de la liquidación, todo lo que yo gano en la empresa, por cualquier concepto. Si no tuviera ningún descuento, para la casa, ¿cierto? Me lo llevo al bolsillo, voy para la casa. Pero, falta todo el lado derecho, ¿cierto? De la liquidación de sueldo, que son los descuentos, que son lamentablemente ocurren. Lo malo. Lo malo. ¿Cuáles son los descuentos? Primero los obligatorios, ¿cierto? Aquí no es que el empleador es paleteado o no paleteado, lo tiene que hacer por ley. La AFP, dependiendo en qué AFP está, ¿cierto? Generalmente, bueno, es el 10% que me descuentan para mi posito, pero también está la comisión de la AFP, ¿cierto? Y todos los mejunjes que van sumando. En este caso, por ejemplo, yo me tengo que ir a ver en qué AFP estoy, de aquí está la AFP. Bueno, yo aquí quiero subir honesto, ¿cierto? Estos son los datos de junio. No sé si cambiaron, pero supongamos que no, ¿cierto? Yo me voy a ver la AFP en la cual estoy. En este caso, este personaje dice que está, ¿cierto? De acuerdo a los datos ingresados, la AFP de Jorge Cárdenas dice que está, ¿dónde está la AFP? Ahí está, Habitat. Entonces tengo que ir a ver cuál es Habitat. Dice Habitat 11.27, ¿cierto? Y ahí, por lo tanto, dice 11.27, ¿cierto? Eso es automático, de repente, porque uno lo va haciendo también con de acuerdo a los cálculos, que yo no lo hice para que ustedes vean que los valores de dónde salieron. Es el 11.27 de qué? Aquí aparece, ¿no es cierto?, del C13. ¿Cuál es el C13? Son solamente los haberes imponibles, porque no imponibles no se le paga impuesto. Por lo tanto, los 538. De los 538 le calculo el 11.27 me da 60.000 pesos. Para salud, que es el 7% de acuerdo a la ley, sobre los 538, me da 37.000. Y el AFC es el 0.6% del mismo valor, que me da 3.000 pesitos. Sumando los tres son 101. Ya no es cierto, algo importante. ¿Cuál es el descuento que es por ley también? El impuesto a la renta. Pero, si yo me voy al impuesto a la renta, aproximadamente, ¿no es cierto? Dice acá, bueno, les voy a insistir que estoy viendo aquí en junio, sobre casi los 700.000 pesos, por ahí ya paga impuestos, pero paga 1.000 pesos, 500 pesos, pero algo paga impuestos. Bajo los 688 no paga nada. Y este personaje, ¿cierto? Para hacer el cálculo, ojo, para hacer el cálculo del impuesto, yo tengo que saber cuál es la renta tributable. ¿Cómo se saca la renta tributable? Es el valor imponible menos lo que me descuenta. Bueno, estás pagando impuestos más encima de lo que me descuenta por la AFP y por la salud. Entonces se descuenta, y de los 538, ¿cierto? Ya otra vez metí mal el dedito. A ver, vamos por ahí. Sí. 538 menos 101. 168. Me da 437. Y como los 437 son menos que 688, no pago impuestos. Cosa que aparece cero. ¿Cierto? Si me diera, por ejemplo, en el caso de este otro personaje, sale que el impuesto son 1.009.000 menos los 300, que no dejan de ser, ¿cierto? Me da 1.500.000, y ahí ya paga impuesto, porque yo me voy a ver aquí, necesito el 1.500.000, está en este calafón, que paga el 8% de impuestos. Entonces, pero menos 88.000, siempre le hacen una cantidad rebajada. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, la persona, bueno, aquí, vamos a ir bien el cálculo, pero ya está pagando 87.000 pesos de impuestos, ¿cierto? Dependiendo de la tabla y los cálculos. Pero sigamos con, en este caso, con Jorge Cárdenas, no paga impuestos, menos mal, porque ya sería como mucho. ¿Cierto? No tiene ninguno de esos descuentos, así que son voluntarios, como por ejemplo, la cuota sindical, ¿cierto? Bueno, la retención judicial, que eso ya también es por ley,
otro descuento. Pero el típico descuento, que eso siempre está en toda la empresa, el famoso Los préstamos. ¿Ah? Los préstamos. También, por cierto, descuento que puede ser por la compra de un auto, la cuota del auto, no sé, cualquier cosita. Y acá en cierto aparece también, como dice aquí, porque siempre está, ¿cuánto le di anticipo? 100.000 pesitos a este personaje. Y aquí está, ¿no? Anticipo 100.000 pesitos. Por lo tanto, de los 644.000, le estoy descontando 101.000, más los 100.000 me da líquido a pago 442.000 pesitos. Eso es lo que se lleva para el bolsillo el trabajador. Entonces, si ustedes se fijan, la liquidación más sencilla, me tengo que preocupar de la gratificación, me tengo que preocupar de los descuentos legales, ¿cierto? Y los anticipos que tengo para sacar el líquido a pago. Cuando la persona gana mucho, por un lado, es imposible que, se le paguen cargas familiares porque sobre 800 ya no se paga. Y esta persona, el puro sueldo base es 1.600.000, ¿cierto? Por lo tanto, automáticamente yo sé que no paga cargas familiares. Cuando no paga cargas familiares, cuando no se le paga, uno ya sabe que algo de impuesto tiene que pagar, porque está sobre los 800 y ahí ya entra en la categoría de pagar impuestos. Entonces ahí son detallitos que uno se va fijando en el cálculo de la liquidación. Y en este caso, por ejemplo, tuvo un anticipo de 250 y el sueldo líquido, ¿cierto? Que no deja de ser 1.400.000 para el bolsillo. Pero le hicieron 397.000 pesitos de descuento en la parte de la AFP y SAPE todo, y por otro lado tuvo un anticipo de 250. Entonces, esta es la gracia cuando yo utilizo plantillas, ¿cierto? Porque yo aquí voy ingresando los datos de un trabajador, los datos de otro y los datos de otro. ¿Cierto? Que yo puse uno, sueldo bajo, sueldo alto y sueldo medio, ¿sí? Como para tener la alternativa. Y ahí, ¿no es cierto?, se le va poniendo en qué AFP está, cuándo ingresó la empresa, si indefinido, si anticipo, si tiene APB, que es otro tema que, ¿cierto?, la idea no es una clase de remuneraciones, sino que cómo utilizamos Excel para ayudarme a mi trabajo, ¿cierto?, en este caso para confeccionar las liquidaciones de sueldo. Y ahí está, ¿cierto?, la liquidación 1, la liquidación 2, la liquidación 3, la reviso, porque, ¿cierto?, se supone que yo soy el empleador, ¿cierto?, me va a decir, mira, o sea, el contador, aquí está la liquidación de sueldo de tus 10 trabajadores. Yo no tengo la opción de decirle ya, ok, o decir, ok, pásame, voy a realizar una. Saco una de las 10 y yo mismo hago el calculito. ¿Cuánto después del contrato? Ok, sueldo base está bien. Voy a calcular si tuvo esa hora extra. Ok, hago el cálculo, calculo la gratificación, veo la colación, la movilización y hago todos los cálculos. Digo, cuadradito, se paga. ¿Cierto? Porque no se olviden que la imagen de la empresa es cuando yo pago lo justo. O sea, porque los trabajadores tienen bien clarito, ¿sí? Es como ustedes cuando uno le pone la nota, tienen clarito cuál es el promedio. Y si uno se equivoca, digo, usted está, pero profe, se equivocó. Lo mismo los trabajadores, ¿sí? Lo lógico y está correcto. Si yo hago un calculito rapidito y tenía que recibir 500.000 pesos, ¿por qué me pagaron 400? Ahora, si me pagan 600, me equivoqué ya. No, también lo justo es reclamar. Entonces debiera reclamar igual. Pero esa es la idea, sobre todo como imagen, como empresa, yo tengo que dar seriedad. Si es lo que tengo que pagar con los cientos, que sea con los cientos en la liquidación y se le paga en el momento que corresponde. Entonces, si ustedes se fijan, es entretenido el tema porque a medida que yo voy utilizando más fórmulas, más funciones, puedo ir agregándole más detalle al Excel, donde puedo ir sacando más plantillas que me van aportando mi trabajo. Y porque ya simplemente voy llenando datos, celdas, mejor dicho, celdas con datos, y me dan los resultados automáticos. Y esa es la gracia, ¿ya? Así que bueno, la clase de hoy día estaba enfocada en eso, la función es lógica, pero después utilizando plantillas para, ¿cierto?, que me ayude Excel a trabajar. Así que ya no lo aburro más por hoy y seguimos la próxima clase, ¿ya? Después vamos a ir aplicando otras funciones más entretenidas como de financiera, ¿cierto?, hacer cálculo del BAN, el TIR, si el proyecto es bueno o malo, o sea, cosas entretenidas, ¿vale? Para no complicarlo Ya, con profe. el Excel, que la multiplicación, que la promedio, esas son cosas básicas, pero apliquemos funciones, ¿vale? Ya, chicos, que estén muy bien. Buenas noches. profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, Nos vemos. profe, descanse. Gracias. Voy a Chao, dejar de grabar. profe. Chao, chao.